Hola, buen día. Soy Isabel Briceño Romero. Junto a Luz Bravo Bautista hicimos una investigación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una revisión de la producción científica en español en el siglo XXI, destinada a comprender la movilización social en los entornos digitales. Y les presentamos acá algunos de los resultados más relevantes. Bueno, en el planteamiento del problema partimos de una revisión en las dos primeras décadas de este siglo, en donde hubo particularmente en la segunda década una serie de crecientes innovaciones alrededor de aplicaciones y tecnologías centradas en el uso de Internet y que claramente queda registrado que eran impredecibles a finales del siglo pasado y que esta cantidad de emergencia de innovaciones fueron generando una dinámica de uso que también estaba impredecible, a partir sobre todo de una época que se centró en la posibilidad de que el usuario produjera contenido, algo que algunos autores llamaron la web 2.0. Paralelamente, en la primera y en la segunda década de este siglo empieza a surgir la expresión creciente y sobre todo muy visible en el mundo de nuevos y viejos movimientos sociales que ponen a repensar a partir de las ciencias políticas principalmente la interpretación de este fenómeno, pero sobre todo se empieza a considerar que el uso creciente de las redes sociales por parte de los representantes de estos movimientos están generando unas nuevas incidencias y autores como González Quijano llamaron este fenómeno la revolución 2.0, sobre todo principalmente desde la primavera árabe y el impacto que podría tener organizar la movilización social a partir del uso de estas herramientas. Entonces, estos dos aspectos del contexto pues obligaron una mirada por parte de los investigadores de las ciencias humanas desde distintas disciplinas a replantear la manera como tradicionalmente se entendía la democracia, la participación, las acciones colectivas y la relación entre el Estado y la ciudadanía en un entorno que no es de comunicación, que no es centralizado. Dada esta tendencia, nos preguntamos para esta investigación cuál podría haber sido la tendencia dominante en el tiempo de estas dos primeras décadas del siglo XXI en la literatura en español alrededor del abordaje que se hubiera hecho sobre la movilización social en los entornos de comunicación electrónica. Algunas de las preguntas, subpreguntas que nos hicimos, cómo ha sido abordado el tema desde lo teórico, desde lo metodológico, cuáles fueron los movimientos y los grupos poblacionales de mayor revisión. En este sentido, pues nos planteamos rastrear la producción científica sobre la movilización social en los entornos digitales en el siglo XXI, principalmente en los contenidos reportados en los artículos de revistas de acceso abierto en el idioma español. Partimos de dos escenarios teóricos. Por un lado, el impacto del entorno digital en la investigación en ciencias sociales ya ha sido problematizado, sobre todo a partir de la segunda década. Se habla de que las ciencias sociales ha tenido un ritmo distinto para crear una visión científica integrada que fusione algunos aspectos de las disciplinas alrededor del abordaje del fenómeno social en los entornos digitales. Se ha hablado de un debate fragmentario, marginal o en proceso de construcción y que todavía está en ese proceso. Y finalmente, pues ya yo tengo rato trabajando la idea de que estos entornos digitales se convierten en un reto procedimental, organizativo, teórico y metodológico para las ciencias sociales, algo que en términos cuñanos podríamos llamar ciencia extraordinaria. Y por otro lado, el acercamiento académico de la movilización en entornos digitales lo que hace es intensificar una deuda y una problematización que ya había en las ciencias políticas sobre viejos y nuevos movimientos
a los cuales ahora se les añade la interpretación de la movilización social desde nuevos escenarios. Ya autores como Castells y más reciente Ortiz hablan de un nuevo campo de estudio que es el de los movimientos sociales en la era de Internet y la web social. Y finalmente, como eje transversal, nuestra mirada es sociotécnico-cultural. Entendemos que esa serie de innovaciones tecnológicas que se fue dando en el tiempo requería un entorno de estabilización progresiva en usos y que la mirada de la investigación social era un reconocimiento también progresivo dentro de este proceso de estabilización. Esta investigación es una investigación documental que tuvo como unidad de análisis a los artículos relacionados con el tema de la movilización social y su expresión en los entornos digitales, publicados en revistas científicas de acceso abierto que estuvieran en español y en el área sociohumanística, las cuales esos artículos fueron rastreados en Google Scholar y en directorios como Cielo, Redalic y Dalnet. El rango de publicación seleccionado fue la producción reportada en el periodo del 2000 al 2019 y fueron excluidos materiales como tesis y libros. El levantamiento de la información se hizo de forma manual, teniendo en cuenta las palabras clave de movilización social en redes sociales, activismo digital y ciberactivismo, tomando en cuenta los términos sugeridos por Ortiz en torno al repertorio de la participación política o las formas de acción política. Cada búsqueda arrojó un número total de artículos que fue revisado hasta un punto de saturación, lo que nos dio en total una población universo de 112 artículos. Aunque el levantamiento de la información se realizó durante el mes de febrero del año 2020, la clasificación por años del mismo obtenido nos permitió hacer un diseño longitudinal con una interpretación de evolución temporal de las tendencias. En una primera fase hicimos lo hicimos desde una mirada cuantitativa y en una segunda fase se realizó una interpretación cualitativa. Esta segunda fase fue posible gracias a, la segunda fase cualitativa fue posible gracias a los resultados que tuvimos en la primera fase y que nos permitió identificar tres ejes temporales de quiebre. El inicio, que fue la primera década, o sea, del 2000 al 2009, y el año 2014 y 2019, estos años porque tuvieron una mayor producción científica. Y a partir de estos, nos arrojaron, estos tres periodos, nos arrojaron 39 artículos en total, de los cuales le hicimos, fueron sometidos a un análisis temático que nos permitió identificar e interpretar patrones en los datos levantados. En esta primera etapa cuantitativa se tuvieron en cuenta las categorías como, se tuvieron en cuenta varias categorías como las que están en la lámina, pero el foco fue la revista en la que fue publicado, el título y el resumen. Y ya en la segunda fase cualitativa nos permitió hacer, digamos, énfasis en las preocupaciones epistémicas, en las tendencias metodológicas, en las problematizaciones centrales, lo que teniendo el foco pues más en el contenido del artículo. Los resultados de la primera fase cuantitativa, estos son algunos de ellos. El primero, muy importante, es una ruptura en en dos periodos de tiempo. Bueno, la primera década, que es el inicio, pero el 2014 y el 2019, que fueron años donde se tuvo una mayor producción científica de los artículos buscados. El segundo resultado que vemos es una tendencia creciente en la investigación aplicada. Como vemos, en la primera década tuvo mayor énfasis la parte teórica, pero ya hacia el 2019 la investigación aplicada tuvo muchísimo mayor éxito. Y el tercer resultado, vemos que Facebook es la plataforma que más ha sido estudiada a través del periodo de tiempo, ha ido incrementando también su uso en las investigaciones.
Bueno, en la segunda fase cualitativa, como Luz les dijo, hicimos una revisión, un análisis de contenido de los artículos en la primera década, en 2014 y 2019, que fueron los más destacados en producción científica, además de la primera década. Entonces, rápidamente mostramos que en la primera década hay un acercamiento predominantemente teórico de las implicaciones de Internet y una reflexiones principalmente desde las ciencias políticas, con la necesidad de replantear lo político en distintas áreas del conocimiento, pese a que ya habían surgido algunas plataformas de redes sociales en esta primera década. No se reporta ninguna investigación centrada en algunas de ellas, son artículos con un solo autor. Encontramos un matiz optimista frente a las posibilidades que puede ofrecer Internet para la reivindicación de los movimientos sociales en América Latina, aunque no se alcanza a observar un determinismo tecnológico. Hay una mirada que reconoce la complejidad de los contextos en la movilización social centrada en adaptaciones de uso de la comunicación digital. En el artículo reportamos cuáles son los artículos pioneros, cuáles son las nociones que inicialmente se plantean, Smart Nodes, identidad web, democracia electrónica, son de las nociones más pioneras, y se problematizan conceptos, digamos, abstractos, teóricos, relacionados con movimientos sociales, acción colectiva, participación política, ciudadanía, productos culturales, discursos sociales. En la década de 2014, lo más relevante es que empiezan a generarse técnicas para interpretar contextos muy específicos en grupos poblacionales ya mucho más concretos. Surgen Facebook y Twitter, como ya lo vimos en la tendencia cuantitativa, como aplicaciones de creciente estudio, y lo teórico empieza a combinarse con las investigaciones aplicadas. En esta década se nota una perspectiva mucho más optimista de la relación entre la movilización social y las oportunidades técnicas. Y se nota también la expresión de algunas técnicas de investigación como el análisis de contenido, en etnografía, análisis estadístico y una preocupación por el relato de acontecimientos centrado entre lo offline y lo online. El grupo foco en esta década fueron los jóvenes, como parte de lo que sucedió en América Latina y en España en los años anteriores. Entonces, principalmente los artículos encontrados en esta década están centrados en la movilización estudiantil de Chile y de España, y sobre todo como transversal y en la plataforma Facebook y en algunos casos Twitter. También nos damos cuenta en esta época que hay un aumento considerable de artículos que empiezan a usar el hashtag como unidad temática que centra o que arropa lingüísticamente parte de estos movimientos. Hacemos un reporte de los artículos más antiguos hasta los artículos que se reportan en este año, haciendo el uso de etiquetas. Finalmente, en el año 2019, lo más notable aquí es que hay un dominio de las investigaciones aplicadas ya en contextos muy específicos y con grupos poblacionales muy específicos sobre los cuales se centra una mirada problematizadora. En este sentido, entonces, las investigaciones suelen ser mucho más descriptivas que críticas comparados con la primera década. Se asoman términos como ciberpopulismo, y principalmente en este año, el último de la revisión que hicimos, el movimiento, digamos, destacado de revisión fue el feminismo, aunque hay una agenda un poco más amplia también, diversa, de movimientos muy específicos relacionados con distintos intereses como intereses ecológicos, derechos de la ciudad, movimientos urbanos. La técnica dominante en este año fueron las técnicas de análisis de contenido y análisis de discurso, lo que expresa un creciente interés por la revisión lingüística derivada de lo que los movimientos sociales dejan en estas plataformas. Finalmente, entonces, para concluir, destacamos que durante todas las dos
décadas hay una creciente estabilidad organizativa en términos de lo que Elizalde llama la estabilidad organizativa que promueve las innovaciones tecnológicas y hay se estimula desde las ciencias sociales un escenario de revisión creciente de la interacción ciudadana y su expresión en las redes sociales. Se reconoce acá las plataformas digitales como potenciales centros de registro, principalmente el fenómeno más importante, debemos destacarlo, es Facebook. Hay una búsqueda procedimental, epistémica, es lenta pero progresiva porque no es homogénea, que es proporcional al fenómeno concreto del activismo digital. Hay una mirada creciente que se ha ido centrando en el atractivo lingüístico que ofrece el discurso digital, estimulada por las posibilidades que dejan las innovaciones técnicas. Y finalmente, no se nota para el año 2019, que fue la última fase de la revisión, no se notan muy escasamente 2 artículos expresaron el uso de herramientas automatizadas para el procesamiento natural del lenguaje en la web o de visualización de datos. Y esto refleja que habrá un largo camino entonces por recorrer en la producción científica hispana en la explotación de estas nuevas posibilidades. Bueno, muchísimas gracias entonces por su atención. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.